Buenos días, mi nombre es Romel Villanueva, soy integrante junto a mi compañero Emiliano Oberto y Ezequiel Piva. Los tres somos estudiantes del profesorado de física y en esta oportunidad vamos a tener el tema sobre movimiento rectilíneo uniforme. De este movimiento vamos a detallar las características. La primera característica, movimiento en línea recta. Si nosotros analizamos esta característica, nos damos cuenta que sale del título, movimiento rectilíneo, por lo tanto el móvil realiza un movimiento en línea recta. La segunda característica es la velocidad constante. La velocidad constante, ¿por qué? Porque el móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales. Y la última característica es la aceleración nula. ¿Por qué la aceleración nula? Porque el móvil recorre, mientras recorre espacios en tiempos iguales, la aceleración es nula porque no tiene aceleración. Seguimos. Ahora vamos a registrar las fórmulas. Tenemos dos fórmulas. La primera es la velocidad igual la distancia. La unidad es la distancia expresada en el tiempo, la distancia sobre el tiempo, cuyas unidades es metros para las distancias y segundos para el tiempo. Esta fórmula de la velocidad nos lleva a decir que es la rapidez. Y esto es una magnitud escalar cuya unidad está expresada en metros sobre segundos. Después tenemos la otra característica de esta fórmula, que es la velocidad y la variación en función de la distancia dividido sobre la variación del tiempo. Al deducir la variación de la distancia, nos vamos a encontrar que estamos expresándonos la distancia final menos la distancia inicial, dividido sobre la variación del tiempo, que es el tiempo final menos el tiempo inicial. Estas variables nos van a determinar que es una magnitud vectorial, cuya unidad está expresada en metros por segundo y a la vez realiza una línea recta y nos representa que es un vector. De esta fórmula general nosotros vamos a deducir las otras fórmulas, que son la distancia y el tiempo. Vamos a demostrar las características del MRU de acuerdo a este gusanito eléctrico que se empezó a crear durante la clase de Fenómenos Mecánicos 1. El mismo cuenta con materiales reciclables, cuenta con palitos de helado, un motorcito sacado de un DVD y tapitas que cumplen la función de los neumáticos del mismo. A su vez, para que cumpla esas características que acaba de mencionar mi compañero, el mismo debe recorrer dos tramos de 50 centímetros. En estos dos tramos debe ser de línea recta a una velocidad constante. También tiene que recorrer estos espacios iguales en tiempos iguales. A continuación, mi compañero Romel Villanueva va a demostrar este recorrido en algunos gráficos. Dale. Siguiendo con la explicación anterior, vamos a demostrar a partir de este gusanito eléctrico, que es un experimento casero, las características del movimiento rectilíneo uniforme. Vale aclarar que se deben hacer como mínimo 10 pruebas para minimizar los errores. Arrancamos con las pruebas. ¿Lo sigo?
Así no va por los dos. A partir de la demostración del experimento casero del gusanito eléctrico, obtenemos estos datos cargados en esta tabla, en el cual podemos observar que en el tramo 1 habíamos dicho que era de 0 a 0,5 metros y en el tramo 2 es de 0,6 a 1 metro. Acá observamos que tomamos 10 tiempos. Esto nos da como resultado en el primer tramo, en el tramo 1 0,3 y en el tramo 2 también nos da 0,3 en cada uno de los tramos. Por lo tanto podemos deducir que el total del recorrido es de 0,6 segundos. Es decir, que de 0 a 1 metro el gusanito lo hace en 0,6 segundos. Una vez obtenido la toma de tiempo de cada tramo, podemos calcular la velocidad con las fórmulas que vimos anteriormente. Esto nos da un promedio, una velocidad promedio de 1,66 metros sobre segundo en cada tramo. Es decir, que corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme porque la velocidad es constante. Esto lo calculamos mediante la distancia dividido el tiempo que recorre en esa distancia y eso nos da como resultado, como dijimos recién, 1,66. Procedemos ahora a lo que son los gráficos. A partir de esta tabla podemos deducir la distancia en función del tiempo, en el cual podemos observar en el eje de la Y la distancia en metros y en el eje de la X el tiempo en segundos. Y nos da como resultado una línea en el cual se observa que es creciente, es decir, que a medida que aumenta los metros, es decir, la distancia, también va a aumentar el tiempo. Siguiendo con el gráfico, podemos observar ahora la velocidad en función del tiempo, en el cual corresponde a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual dijimos que la velocidad es constante, por lo tanto va a ser una línea recta. Es decir, que a medida que transcurre el tiempo, la velocidad siempre va a ser la misma, es decir, va a ser de 1,66 metros por segundo cuadrado. Metros por segundo, aclaro. En el eje de la Y tenemos la velocidad y en el eje de las X tenemos el tiempo en segundos. Por último, tenemos lo que es la aceleración en función del tiempo, en el cual tenemos en el eje de la Y la aceleración en metros por segundo cuadrado y en el eje de las X el tiempo en segundos. Como observamos acá no tenemos ningún gráfico, eso quiere decir que la aceleración es nula, es cero, por lo tanto no se observa ningún gráfico.